Hola, bienvenidos a Para de Contar, podcast de periodismo desde San Juan, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo, periodista y moderadora en este proyecto, donde habremos de discutir temas que impactan tu vida diaria. Hablaremos sobre hacia dónde va el país en términos económicos, sociales, educativos, ambientales y culturales. Esta será una mirada periodística a la escena noticiosa de Puerto Rico. Esta primera serie de entrevistas la hemos llamado Las Cooperativas de Ahorro y Crédito antes y después de la Junta de Control Fiscal y del azote del huracán María. Hoy en Para de Contar pregunta el colega Juan Hernández, expresidente de la Asociación de Periodistas y quien ha ejercido el oficio en medios especializados de negocios como es Caribbean Business, para descubrir la historia detrás de la compra de bonos por parte de las cooperativas de ahorro y crédito. Con nosotros el presidente de la cooperativa de Vega Alta, Rubén Morales. Antes de movernos a la pregunta periodística, traigo trasfondo sobre el tema. Las cooperativas puertorriqueñas constituyen un sistema económico que data de 70 años. Al día de hoy cuenta con 1.2 millones de socios y depositantes, siendo las poblaciones de edad avanzada uno de los pilares de esa matrícula. A partir del 2009, las cooperativas de Puerto Rico compraron un total de 600 millones a través del hoy extinto Banco Gubernamental de Fomento. En el 2015, el gobierno de Estados Unidos impuso por virtud de una ley una Junta de Control Fiscal que debe organizar un presupuesto gubernamental que cumpla con pagar a los bonistas y promueva el saneamiento de las finanzas públicas y el desarrollo económico. En esa junta se sientan hoy ex banqueros ligados a la administración del banco que gestó los bonos. El repago a los bonistas está sujeto a las decisiones de esa junta de control fiscal. Ese panorama se da a un año de que azotara al país un huracán categoría 5. 114 cooperativas mueven hoy sobre 1.000 millones en la economía de la isla. Colega Hernández, usted tiene la pregunta. ¿Cuál es el estado fiscal real de las cooperativas? Las cooperativas en Puerto Rico, Juan, y quisiera poner un poco en contexto algunos aspectos para poder ser puntual en la contestación, porque es fundamental ir un poquito atrás, porque en Puerto Rico se han dado unos eventos en una sola década, pero parece que han transcurrido muchos años y la memoria a veces de muchas personas que ejercen opinión pública puede ser muy selectiva. La realidad es que el sistema cooperativo atraviesa por una situación de grandes desafíos, como lo atraviesan otros sectores. ¿Motivados por qué? Pues mira, motivados precisamente y en gran peso estrictamente vinculados a aspectos de la inversión que se colocó en obligaciones en deuda del gobierno de Puerto Rico. Las operaciones de la cooperativa no han estado afectadas por procesos decisionales relacionados con la operación misma de nuestras cooperativas, a diferencia como ocurrió en mediados de los 2000, un poco antes, con el sistema bancario en Puerto Rico. En aquellos momentos, si bien uno puede recordar, a pesar de que había una aguda crisis económica en el país que provocó serias situaciones a la banca comercial, fueron momentos donde interesantemente el cooperativismo tuvo un crecimiento vigoroso, exponencial. Nuestras cooperativas incrementaron en sobre 1.7 billones de dólares en total de activos. Cuando la banca estaba atravesando por problemas, serios problemas, debido a decisiones atadas a la gestión de crédito, las cooperativas crecíamos en total de activos, crecíamos en total de socios. En ese periodo de tiempo, casi 18% de crecimiento en matrícula, lo que demostraba y demuestra un respaldo extraordinario, una confianza inquebrantable de los puertorriqueños en un sistema que la ha servido bien. O sea, lo que usted está diciendo entonces es que si las cooperativas se enfrentan a algunos retos particulares en términos de lo que es su estabilidad fiscal, no es culpa de las propias cooperativas ni del manejo de las cooperativas, sino de una inversión,
que hicieron las cooperativas o fueron obligadas a hacer las cooperativas? Bueno, fue una inversión en que se da unas condiciones muy interesantes, muy interesantes. En esos momentos hay que destacar que una nueva administración gubernamental, hay una necesidad imperiosa del Estado en acceder a fuentes de liquidez y financiamiento, y es a través de una invitación. Para propósitos de identificar, ¿de qué administración de gobierno nos estamos refiriendo? 2009 estamos hablando. Sí, Carmen, estamos hablando en la administración de Luis Fortuño. Ok, el gobernador Fortuño, el ex gobernador Fortuño. Gobernador Fortuño. En ese momento se crearon unas condiciones y se motivó, ¿verdad?, a que las cooperativas invirtiéramos en obligaciones gubernamentales. Se desmotivó. Bueno, se les motiva porque cuando tú tienes un ente que es regulador y en su junta de directores hay participantes principales del desarrollo económico de Puerto Rico, allí se sentaba y se sienta el secretario de Hacienda. ¿En dónde? ¿En COSEC? En COSEC. La junta de COSEC. Sí, se sienta el presidente del Banco Gubernamental, el comisionado de instituciones financieras. Son funcionarios de alto perfil que tienen conocimiento y acceso a información de primera mano de las fuentes principalísimas del Estado. Así que hay una representación a través de esta figura al movimiento de que esa inversión es una inversión adecuada. No solamente queda adecuada, que eso quedó plasmado en una carta circular. Interesante también que la propia carta circular indicaba, o indica, porque está vigente, en uno de los apartados, de que si esa inversión es tan buena, es la interpretación que le estoy dando, es tan buena que si hubiese algún problema a futuro, no vas a tener efecto en tu cooperativa por motivo de haber invertido, haber ejecutado una acción de inversión de compra de obligaciones gubernamentales. Evidentemente eso no resultó ser así y los problemas se hicieron evidentes, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De que todos esos funcionarios que usted identifica de alto perfil cogieron de bobos a las cooperativas. Bueno, no se trata de ¿verdad?, un término de tomar de bobo, porque realmente, fíjese que las cooperativas en Puerto Rico, aunque el tema que nos ocupa es el asunto de las cooperativas, pero muchas personas también dedicados a la industria financiera de inversión, personas muy reputadas y conocidas en Puerto Rico, de igual manera invirtieron en obligaciones gubernamentales. En el caso, por otras motivaciones. En el caso nuestro, tiene el regulador un poco presentando, invitando, y en algunos casos, ¿por qué no decirlo? Porque el récord está claro. Había en ese momento una amenaza directa de imposición de contribuciones, el tema tributario en las cooperativas, que eso no hubiera. Pero entonces no es tanto que lo inviten a uno a invertir, sino que como que te están obligando a invertir. Porque de lo contrario te voy a imponer estos impuestos, porque al gobierno, o sea, en este caso la administración Fortuño, le hacen falta chavos. O sea, y los chavos van a entrar por una de dos vías, o por imposición tributaria, o por la venta de deuda. Bueno, eso es correcto, es que te ponen un vaso en la mesa y está esperando que te dé sed para que te tomes el agua, pero no solamente eso, es que te invitan a tomarte el agua sin saber el contenido que tiene ese vaso. Ellos conocían el contenido de la estructura de esos bonos. Y yo intervengo para plantear o preguntar si el secretario de Hacienda y el presidente del Banco Gubernamental de Fomento se sientan en la Junta de COSEC, tienen información privilegiada sobre cuáles son las finanzas del gobierno en ese momento. Claro. ¿Hubo descubrimiento en ese momento de ese asunto? Bueno, para que haya una carta circular que les diga la invitación a comprar los bonos? Bueno, la carta circular no la emite, autoriza la dirección ejecutiva de la corporación. Es un asunto que se discute y se aprueba al interior de la Junta. Hay una discusión y hay una aprobación para que se emita esa carta circular. O sea, eso es un documento público, está en la página de COSEC, sí. COSEC, es la carta circular 0903, o sea, eso está ahí.
esta información es un poco de trasfondo histórico, pero está ahí y no ocurrió hace muchas décadas, fue los otros días. Entonces, la duda me surge, por ejemplo, de que si las cooperativas ya estaban sobre aviso, si no sobre aviso, pues podían anticipar que esta oferta no era todo lo bueno que se planteaba. ¿Cómo es que entonces las cooperativas incrementan la inversión en el gobierno, en la deuda con el gobierno, tan dramáticamente para llegar a sobrepasar el $1 billón? Se me hace difícil contestar la pregunta por la premisa. Ajá. Porque la premisa señala de que hubo conocimiento previo de las cooperativas de que esa inversión iba a tener problemas. No lo había. Y eso no lo había. De hecho, hay una representación. ¿Cómo es posible que una cooperativa, no es que tengamos una confianza seria, ciega sobre el funcionario, pero estamos hablando del regulador, de una junta de directores que está sentado allí, el secretario de Hacienda, el presidente del Banco Gubernamental y el comisionado de instituciones financieras. O sea, la información que ellos están manejando y que producen una carta circular sobre el tratamiento contable de este tipo de inversión no presenta elementos que ponga en duda y que en cuestionamiento en ese momento de ese tipo de inversión. Obviamente juzgamos la historia porque los resultados están ahí, pero en ese momento y si te están invitando y hay unas condiciones alrededor de esa invitación que te motivan a que tú tomes una acción afirmativa y que inviertas en ese tipo de instrumentos, pues entonces esos funcionarios mintieron. Ahora mirando en retrospectiva y después del desenlace que ha tenido, el desenlace fiscal que ha tenido esas acciones del gobierno, el gobierno de Puerto Rico le mintió a las cooperativas del país. Esos funcionarios se presumen por el cargo que ostentan, por el nivel de responsabilidad, por las posiciones que debieron haber tenido y manejado información de primera mano que surge de sus propios análisis y que no la tenían las cooperativas. Presidente, los católicos, los cristianos, hablan de que se peca de cuatro maneras: por obra, palabra, pensamiento y omisión. Si eso es así, se pecó. Y si se pecó, se mintió. No hay manera de darle la vuelta a eso. Si debían saber y no sabían, mal por ellos. Si sabían y no lo comunicaron, muchísimo peor. Lo peor de esto, Juan, son las consecuencias. Porque pues los funcionarios están ahí, tendrán en algún momento responsabilidad sobre ese proceso, pero realmente no es menos cierto de que hoy día las cooperativas en la condición que se encuentran, con un poco de desafío y reto atado a esa determinación de inversión, definitivamente fue inducida por estos funcionarios que estaban en la junta de directores de la corporación. Eso no hay manera racional de desvincularse y de evadir esa responsabilidad. Porque el récord es claro, Carmen, claro. Eso está ahí. En el contexto del derecho, se habla de inducir error. Podríamos estar hablando de que con una invitación como la que hizo el gobierno de Puerto Rico a las cooperativas, aun cuando no había la información completa de cuál era la realidad y el sistema, no olvidemos que el sistema cooperativo es un sistema de desarrollo económico, es un sistema financiero, se involucró en esa compra de bonos, podríamos estar hablando de que indujeron error a los que tuvieron que tomar la decisión de si aceptaban más impuestos o invertían en los bonos. No, lo que sucede es que hay una serie de eventos que están entrelazados y que uno, ahora la historia le permite a uno ver que hubo una vinculación. Fue un proceso intenso en la corporación durante esos años. Hay que recordar, ¿verdad? La memoria tiene que estar clara, que hubo presencia de naturaleza política, eso, el récord está ahí. Partidista, por lo menos. Partidista, de personeros, de asistentes,
de la administración de gobierno vinculadas al partido de gobierno. Gravitando, incidiendo, caminando dentro, afuera y alrededor de nuestro sistema, pero particularmente de la corporación. Eso está claro, eso hay que decirlo, porque eso está ahí, es evidente. Eso por un lado. Debemos también tomar en cuenta que en ese mismo periodo, más adelante, hubo la salida del director ejecutivo, el presidente ejecutivo de la corporación. De COSEC. Debemos recordar que hubo sendas investigaciones de la Cámara de Representantes a través del presidente de la Comisión de Cooperativismo, hoy alcalde de Toa Baja, el representante Betito Márquez, que fueron investigaciones puntuales sobre procesos que se dieron en la corporación y procesos relacionados también en la manera en que se estaba el proceso de examen y supervisión de cooperativas particulares durante ese periodo de tiempo. O sea que estos no son elementos aislados, son elementos que están muy vinculados y que hoy día pues uno los puede mirar, los puede juzgar con mayor objetividad porque son hechos, o sea, no son pareceres, están evidenciados, y esa es la realidad. Bueno, si un huracán categoría 5 impactó a Puerto Rico, azotó a Puerto Rico hace poco más de un año, definitivamente en el 2009 otro huracán de otra naturaleza azotó a sistemas financieros como es el de las cooperativas y habían todas, como ustedes han conversado, hay muchos elementos, incluidos elementos de la política partidista. Pero, como sabemos, para de contar se detiene en el minuto 20.